Buenas tardes, ingeniera. Buenas tardes, compañeros. Yo les voy a hablar sobre la valoración cognitiva, contenido del compendio 3. El anciano sano presenta un decremento pequeño en el área cognitiva, deteriorándose primero las actividades visoespaciales, de cálculo y del aprendizaje, mientras que se conserva mejor las habilidades verbales y conocimientos generales. En valoraciones cognitivas podemos tener a cabo varios factores como el pensamiento, memoria, percepción, comunicación, orientación, cálculo, comprensión, resolución de problemas. Valoración cognitiva. Objetivo. Identificación de la presencia de un deterioro cognitivo que puede afectar a la capacidad de autosuficiencia del anciano y generar la puesta de marcha de estudios diagnósticos clínicos, neuropsicológicos y funcionales que parten de establecer sus causas e implicaciones y por último establecer estrategias de intervención de forma precoz. Valoración cognitiva. Para la evaluación cognitiva se lleva a cabo un examen neuropsicológico. Las tres áreas que se evalúan son elemental, que tiene que ver con la afectividad, la motivación y la atención. Intermedias, que tienen que ver con el lenguaje, las funciones y lo visoespaciales. Y las especializadas, que tienen que ver con la memoria, el cálculo, praxias y funciones ejecutivas. Mini Mental Stack Examen. Esta consiste en un diagnóstico cognitivo moderado centrado en la orientación, fijación, atención, cálculo de memoria, lenguaje y construcción o praxis. Hay que tener en cuenta el nivel de cultura y nivel académico de la persona. A continuación podemos observar varios estos test que se llevan a cabo. También existe el test de reloj, se utiliza para seguir la evaluación de los cuadros confusionales, valora el funcionamiento cognitivo global, consiste en que el paciente dibuje una esfera de reloj con 12 horas y las manecillas señaladas las 11 y 10 horas. Aquí tenemos ejemplos. Mm, Minicode. Igual que el anterior test de reloj, pero en este caso se le menciona tres palabras no relacionadas y al final del dibujo se le pregunta cuáles eran. Esto sirve también para la retención de memoria de la persona que llegaríamos a evaluar. SecText de Isaac. Explora la influencia verbal, gran utilidad en pacientes analfabetos con déficits sensoriales. Recuerden nombres de 4 categorías: frutas, colores, números y ciudades. Pitframe. Orientación temporal espacial, memoria reciente y remota. Aquí existen algunas palabras que se pueden realizar en este test. Como qué día es hoy, tienen que poner el día, mes, el año, qué día de la semana es hoy, dónde estamos ahora, son preguntas muy fáciles de contestar, pero también que llegan a la persona que vamos a evaluar. Em, También tenemos la valoración afectiva del paciente geriátrico. Objetivo: identificar y cuantificar posibles trastornos en esta área que afecten o pueden afectar a la capacidad de autosuficiencia del anciano. Valoración afectiva del paciente geriátrico. La detención de depresión y ansiedad en el paciente geriátrico puede resultar difícil. Por un lado, los ancianos tienden a negar sentimientos de depresión o ansiedad, bien por intentar mostrar una apariencia de bienestar y autosuficiencia, y por no ser conscientes de su existencia. La sintomatología propia de la depresión puede hacer que el clínico establezca erróneamente el diagnóstico de demencia. Finalmente, los trastornos afectivos pueden tener su origen en los diferentes fármacos que consuma el anciano. Escala de depresión geriátrica GDC de Llevaje. Consta de 30 preguntas orientadas a la posible presencia de sintomatología psiquiátrica y a la calidad de vida. Escala de Corner. Determina los síntomas y signos de la depresión de las personas que sufren demencia. Observación del paciente y entrevista con paciencia y cuidador. La entrevista se lleva a cabo en 5 sesiones separadas, consta de 19 preguntas y una puntuación superior a las 12 indica depresión. Aquí tenemos los ejemplos. En esto se tienen varias valoraciones como signos biológicos, variación del ciclo sueño-vigilia y alteración
idealizadas. A continuación voy a hablar sobre el compendio de la unidad número 4. En este tenemos varios temas, uno de ellos son trastornos de la personalidad y, a ver, ya, la personalidad es el patrón característico del comportamiento, actitudes, ideas, motivaciones y emociones que define una persona a lo largo del tiempo y a través del tiempo. Este patrón está compuesto por rasgos, que son maneras o características específicas que describen la forma habitual de comportarse, pensar, sentir de alguien o de un individuo. Es importante aclarar que cada persona em, tiene diferente personalidad, ya que no todos vivimos las mismas cosas ni tenemos la misma perspectiva sobre la vida. Existen múltiples trastornos de personalidad, características generales comunes de los trastornos de personalidad, grupo heterogéneo de alteraciones, persistencias, inexcibles e inadaptativas. Deterioran el funcionamiento social y ocupacional, no existen pérdidas de contacto con la realidad, pueden ocasionarse malestar emocional. Características de las personas que sufren este trastorno. Desapego afectivo, incapacidad para expresar sentimientos y relacionarse con los demás, preferencias por actividades solitarias, indiferencias ante las relaciones sociales, vive como en sí mismo y ausente, como si su situación estuviese dirigida a vivencias internas, en realidad se queja de sentimientos vacíos que no puede controlar. Bueno, aquí tenemos varios principios específicos aplicados a tratamientos con personas que sufren con delincuentes. Puse estos ejemplos ya que son muy claros ahorita en esta época de la actualidad que vivimos, donde se tratan muchos trastornos y queremos llevar a cabo cuáles son la problemática de estos individuos. Principio de riesgo, la intensidad de la intervención debe programarse según el nivel de riesgo del sujeto y atender a los factores estáticos. Principio de la necesidad, es necesario prestar atención a las necesidades criminológenas del sujeto o factores dinámicos. Principios de la individualización o de la capacidad de respuesta, la intervención debe adecuarse al estilo de aprendizaje del delincuente y elegir aquellas que se presuma sean las más afectivas. Ujú.